David, ¿no has pelado la cebolla? La pregunta no es por qué no he pelado yo la cebolla, sino por qué tú pelas la cebolla. Porque lo veo en casa, en mi madre, en mi abuela. Cuando veo un canal de cocina y no tiene aceite. ¡No tiene aceite! Madre mía, sin aceite. Y no se pega. Y no se pega. ¿Cómo la coche? Me está pegando. A mí también. Si yo tuesto, estoy generando color y estoy generando sabor. ¿Vale? Si después de tostar frío, sigo generando color y sabor. ¿Y qué tengo? Color a tostado, sabor a tostado, color a frito y sabor a frito. Aparte, no estoy puteando al aceite. El aceite de oliva, tenemos que entender que el aceite de oliva lo usamos fatal en cocina, ¿vale? En casa, en la cocina, en la tele y en todos lados. El aceite de oliva es un aceite delicado, es un aceite que para ser realmente sano y saludable se tiene que tomar crudo. Lo que pasa es que si se tomase solo crudo no venderíamos la cantidad de aceite que vendemos, entonces decimos que se puede cocinar con él. ¿Vale? Hay que entenderlo también, lo que hablamos del mercado y del negocio. ¿Qué ocurre en un aceite de oliva? A partir de 120 grados empieza a perder aroma y sabor. A partir de 180 empieza a generar radicales libres, compuestos polares y empieza a ser tóxico. ¿A cuánto nos han enseñado a echar el aceite de oliva en la plancha y que empieza a echar humo? Esto viene porque tradicionalmente nosotros no hemos cocinado con aceite de oliva. En España el aceite de oliva no se usa para cocinar. Aquí se cocina con aceite de semilla, girasol y colza. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el aceite de colza? Llega a los años 80 y unos visionarios dicen, si yo cuando refino una grasa le quito el sabor, le quito las propiedades y le quito los defectos, ¿vale? Los aceites refinados, ¿vale? Y no pasa nada, no sabemos distinguir entre sabrosos y salados. Yo tampoco sabía, yo me tiro 20 años cocinando sin saber la diferencia entre sabrosos y salados. Hasta que llegué a la universidad, empecé a trabajar con la universidad, tecnología de los alimentos, bromatología, y entiendes cuál es la diferencia, ¿vale? Súper sencilla, mira, salado. Cuando comes algo salado se te seca la boca. Cuando comes algo sabroso, salivas. Esa es la diferencia física entre sabroso y salado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si no sabemos esa diferencia, vamos a comer y vamos a decir esto está soso, cuando puede ser que esté insípido, ¿vale? O esto está demasiado salado, cuando lo que realmente está es sabroso. ¿Vale? Entonces, cosa importante que tenemos que saber y entender. Lo hemos comentado un poco antes en la mesa, mira, hay dos cosas que nuestro cerebro jamás va a hacer. El ácido amargo, vamos, ¿vale? Pero luego tiene compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son los que tú percibes por la nariz, ¿vale? Y cuando se mezclan con los sabores de las fosas retronasales, ¿vale? En la familia gustativa que tenemos en las fosas retronasales, identifican el sabor a todo. ¿Correcto? ¿Tenemos claro eso? Vale. Entonces, cuando tú estás constipado, ¿a qué te salen las cosas? A nada. A moco. Pero notas el dulce, el salado, el ácido, el amargo, el sabroso. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro olfato nos engaña. ¿Vale? Vamos a coger unas cucharitas. ¿Vale? La primera, mantenernos sanos. Se la suda. Le da igual. Por eso la comida industrial funciona también. ¿Vale? Los precocinados. Grasas, hidratos de carbono, sal y azúcar. Fantástico. Circuitos de recompensa, emocionales y demás. La segunda cosa que no va a hacer en la vida es mantenernos felices. Se la suda más. ¿Vale? Nuestro cerebro no está hecho para mantenernos felices. Para lo que está hecho y perfectamente diseñado es para engañarnos. ¿Vale? Ya veréis, ¿cómo que para engañarnos? ¿Por qué? Para engañarnos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro lo único que hace es detectar amenazas. ¿Vale? ¿Fumáis alguno? Muy bien, y cuando llegas a casa, ¿hueles a tabaco? Tú, ¿no? No huele nada. No huele nada. ¿Vale? O cuando te pones perfume y pasa media hora y ya no hueles el perfume. Pero esto está muy grande. Soplar un poquito. María del Mar. Escúchame, yo no puedo. María de los Mares, sopla. No puedo, ¿eh? ¿Vale? Soplar un poquito y probarlo. ¿Vale? ¿A qué huele? Huele mucho a pescado, pero sabe a agua. Agua. Agua con un poquito de sabor, sí. No tiene prácticamente sabor nulo. Huele mucho más que sabes. Nuestro olfato nos engaña. No sabía nada. Porque es muy Está bien. como más Muy agua. bien. Me tiene como a Porque no tiene sabor. Y no le has echado Pero, sal. poquito al final, pero huele muchísimo más que sabe. ¿Por Sí. qué?
porque los compuestos aromáticos volátiles se difunden por la atmósfera muchísimo más rápido de lo que se concentra el sabor en el caldo. El aroma nos engaña. La cosa es que veis a un cocinero que haga así, Sí. y diga, esto está ya listo, Sí. ¿sabes? Lo miráis a los ojos y lo hacéis. Mentira. Fantasma. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque eso sabe a pollo. No, porque sabores solo hay 6. Así, ¿cuáles son? Dulce, salado, ácido, amargo, el umami. El umami es el nuevo, ¿no? El umami es el penúltimo, porque ahora está el graso, ¿vale? Que es el último sabor que se ha descubierto. Para entender cómo se da un sabor por válido, tenemos que tener receptores en nuestras papilas gustativas que lo identifiquen. El umami, por ejemplo, se descubre en el año 1907, con Eddie Ikeda, un químico de la Universidad Imperial de Tokio, pero no se certifica que es un sabor hasta el año 2003. ¿Vale? David Zucker, un biólogo de una universidad americana, certifica que tenemos receptores en nuestras papilas gustativas para ese sabor. De hecho, todos habéis visto la fotito de la lengua, dulce, salada, en fin. No. Las papilas gustativas están todas mezcladas, tú percibes el dulce por todos los lados, el salado por todos los lados, el ácido por todos los lados, ¿vale? No es real, esa foto es mentira. Lo que pasa es que durante muchos años ha servido para que entendiésemos un poco cómo van los sabores. Sabores son eso, ni ácido ni amargo, y empieza a investigar. ¿Vale? El dashi se hace con algas, con el alga kombu, con el katsuobushi, ¿vale? Que es el bonito listado, ¿vale? Tenemos que entender que los alimentos, la comida, la cultura gastronómica de un pueblo depende de dos cosas. La primera, disponibilidad, ¿vale? Lo que yo tenga. La segunda, la mirada. ¿La mirada, vale? Sí. ¿Cómo lo miro? Nosotros hacemos mojama y la mojama está rica, ¿no? Hostia, qué buena está la mojama. Pues los japoneses hacen mojama, ¿vale? Y después cogen esa mojama y la meten en cajas de madera. ¿Por qué? No lo sé. Le sale moho, se seca, se deshidrata y al final tienen una tabla de madera dura como una piedra. Que no te la puedes comer salvo que saques virutas con un sacavirutas de carpintero y lo infusiones en un líquido. Porque es incomible. ¿Por qué prefirieron hacer eso que la mojama? Nadie lo sabe. Pero miraron así el producto. ¿Vale? Nosotros aquí hacemos los arroces y la base de nuestros arroces es el sofrito de tomate, que ahora haremos. ¿Vale? Y somos el único sitio del mundo, el Levante español, que hace arroces con sofrito de tomate. Tú te vas a Italia, la tierra del pomodoro, y no hay un solo risotto que lleve tomate frito. ¿Vale? Sin destapar la nariz, os metéis la cucharita en la boca y la saboreáis. Pero no es Sí. Venga, dejarla en la boca, saborear, se está disolviendo, destaparos la nariz y respirar. Ahora me ha salido canela. Ahora me ha salido canela. A mí, al sacar Ahora me ha salido canela. sabe canela. Antes solo era dulce. Sí, justo. ¿Vale? Vemos cómo funciona nuestro sistema, ¿vale? O sea, el aroma, tenemos aroma, tenemos sabor y luego tenemos, cuando se juntan los dos, el flavor. Flavor. Entonces, lo que existe es el flavor a pollo. Una pregunta. Si yo con la nariz tapada hago todo lo que he dicho con la nariz tapada, ¿no voy a saborear la canela? Nunca jamás. ¿Puedo volverlo a probar? Ornamental en los jardines, porque tiene unas flores muy bonitas amarillas. Sí, pero no sabiendo que no puede haber una buena flor. Da igual, pero tú no sabes si se puede comer o no. Y que se pudre el alimento y dices, bueno, para esto es comestible. Las patatas se No, tienen sí, las 200 patatas años. fueron, no, lo de las patatas tiene tela. Porque las patatas, hasta que no aprendemos a cultivarlas para poder comerlas, ¿vale? No nos las comemos porque están muy amargas. Y sabemos que lo amargo quiere decir antiocianinas, quiere decir posible toxicidad, etc. Los amargos extremos. En Perú, en América Latina, las patatas se cultivan a nivel del suelo, no se entiende. Pues generan los compuestos verdes, las antioxidantes, que son tóxicas. Lo que pasa es que ellos no se comen la patata hervida. Entonces las patatas las secan por sublimación, las dejan a la intemperie, frío, calor, ¿Y cómo las comen? en harina. Y en ese proceso de deshidratación, todos los compuestos tóxicos desaparecen. Las tripas son directamente Hay con que piel, limpiar. ¿vale? El pescado hay que limpiarlo siempre. Pero la costumbre nos dice que para qué voy a limpiar el pescado si es pequeño para no perder tiempo. ¿Qué pasa en los 20-25 minutos? La ventresca, la parte de la barriga, que es la parte más fina del pescado, se disuelve y las tripas se liberan en el caldo. No, y además te deja un colorcito y un sabor. Pues te voy a decir una cosa, hay gente que como al final nuestros sabores van por nuestra herencia aprendida, por nuestras costumbres y por lo que hablamos, por lo que Sí, toleramos, te falta algo. hay gente que si no tiene ese sabor Ese sabor a caca. tripas, A caca. el caldo no está bueno. Y yo hago la prueba en clase cuando ven los alumnos
Les hago un caldo con la carne del pescado limpio. Hago un caldo con el pescado sin limpiar y hago un caldo con las tripas y las cabezas. Y hay gente que prueba el caldo de tripas. Además, los olores son olor a pescado, Es fuerte, ¿eh? olor a playa, ¿vale? Es fuerte. Y el otro es olor a puerto. Es que es fuerte. Pero es que hay gente que se come el caldo de tripas y te dice, hostias, qué rico. La Pero señora son le dice, conscientes de lo que están comiendo. pero como tú te has acostumbrado a comer eso y eso te han dicho que es el sabor correcto de un caldo, A ti te tu sabe a cerebro no gloria, se lo cuestiona. claro. De hecho, le pones un caldo. A nosotros nos pasa mucho que la gente habla de que nuestros arroces, sobre todo al de marisco y al de pescado, les falta sabor. Pero notan que les falta potencia. Y es la Sobre todo nosotros. Pero claro, es que nosotros no usamos tripas para hacer el caldo. Nuestros arroces no tienen ese sabor a puerto, no tiene esa intensidad, tiene un sabor súper limpio. Pero claro, hay gente que se lo come y dice, esto no sabe a nada. Sabe a A lo que tiene que saber a pescado. pescado. No, a nosotros con el arroz de marisco nos ha pasado mucho. Es que no sabe a pescado. Es que no lleva. Y al principio, ¿vale? ¿Vale? Tomate botánicamente, fruta, gastronómicamente verdura. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX los tomates no pagaban aranceles a la importación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran una verdura. Y un inspector de aduanas muy audaz dijo, si lo gasto para hacer sopas, lo gasto para hacer sofritos, me lo como en ensaladas y jamás me lo tomo de postre, esto no es una fruta, es una verdura Ya que hay que pagar. y la que hay que pagar. Puso aranceles, importadores y exportadores denunciaron, fueron al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo, como ya sabéis, Hacienda tiene mucho poder y el inspector de aduana ganó el juicio. Y desde entonces, botánicamente es lo que es, porque no puede ser otra cosa, pero gastronómicamente es una verdura. Entonces tenemos en la piel color, aceites esenciales y aroma, ¿vale? Licopeno. En la carne tenemos el GSM, el glutamato monosódico, porque el glutamato monosódico es uno de los minerales más abundantes en la naturaleza, está hasta en la leche materna. ¿Por qué? Porque induce a comer. La leche materna está en los tomates, en las secas. ¿Habéis comido parmesano alguna vez? Y cuando te comes el trocito de parmesano notas como unos cristalitos. A esos cristalitos no es sal, es glutamato monosódico, que se crea de manera natural en el proceso de maduración del queso. ¿Vale? Entonces, tenemos el glutamato monosódico y la fructosa en la carne. Y en las semillas tenemos la acidez. ¿Qué Por eso ocurre? muchas ¿Cómo veces le hacemos, quitan la ¿cómo semilla hacemos un y sofrito? se quedan con la carne. ¿Cómo hacemos un sofrito? Rallamos el tomate, nos quedamos con la acidez, Sí. el GSM, Sí, todo. el sabroso y el azúcar, y luego le echamos más azúcar o bicarbonato para rectificar la Sí. acidez porque nos queda Correcto. azúcar. Lo sencillo es quitarle las Quitarle semillas las y semillas. trabajarlo con Por carne y eso con digo, piel. por eso muchas veces. Pues lo voy a hacer. ¿Vale? A mí siempre me ha gustado Si comer. queréis cosodio. ¿Queréis saber cuál es el punto perfecto del arroz? Se pega. Los granos que no tienen ningún No puntillo tienen. blanco están perfectamente cocinados. Que no tiene ningún punto blanco. Ah, claro, lo blanco este. Mira. ¿Ves que hay algunos que Hay no uno tienen- que sí. Hay uno que sí. Hay uno Hay que uno tiene que sí. un puntito? ¿Por qué es eso? Porque como hay tantísimas variedades de arroz, aunque tú compres una O sea, variedad, que se nosotros compramos mezcla. albufera, te entran Te granos entran mezclados, de otras claro. variedades. El grano está entero, pero está hecho. El grano ese está, hay alguno que le falta 30 segundos para terminarse, ¿vale? Te voy a traer unos platitos de almidón, ¿vale? La retrogradación del almidón, ¿qué es? Es el proceso por el cual el almidón deja de estar biodisponible. Entonces tú tienes arroz recién cocinado, 100% del almidón disponible, biodisponible, lo vas a digerir, lo vas a asimilar como nutriente. Lo dejas enfriar y cuando lo calientas no lo pasas de 120 grados, 130, solo tienes disponible el 50%. ¿No habéis oído nunca que el arroz para el día siguiente no vale nada? No es verdad. ¿No lo Es habéis verdad, oído? ¿No lo habéis oído? pero si que lo se sabes dice que lo cocinar dicen, bien, pero no. ¿sabes por qué no vale nada para el ¿sabes por qué no vale nada para el día siguiente? Bueno, está pasado. No, ¿Por qué? porque vas a asimilar la mitad de los nutrientes. Ah. O sea, cuando Vale, pasamos ya, lo que hambre, hemos hablado cuando tú antes. pasas hambre, ¿tú qué quieres? ¿Asimilar la mitad o asimilarlos todos? Tú quieres asimilarlos todos. Tú, Todos. la tradición que te dice, el arroz por la noche no se puede comer porque Sí. ya no está bien, y el arroz para el día siguiente no te lo guardes porque el arroz para el día siguiente no vale nada. No es que no valga nada. Es que tú, si te tienes que ir al campo, ¿qué prefieres No, no irte? te vas. ¿Con tu carga Claro, energética al alimentación. 100%, después de haberte comido un plato de arroz?
¿O con tu carga energética al 50% porque no has asimilado la mitad del almidón? El arroz tampoco aguanta mucho, ¿no? El arroz este te aguanta tranquilamente lo que quieres. Tenemos, Está buenísimo. pero ¿cuánto Buenísimo. necesito yo echarle a un arroz para que esté rico? Si lo que quiero es que sepa pescado, lo único que tiene que llevar es pescado. O sea, Y lo que nada pasa- de trozos lo que de pasa es carne, que, nada, lo que ni pasa es que leches. Está buenísimo. hacerlo así, pues hostia, hay que hacerlo así de pobres. Ya, ¿eh? Ya. Entonces, yo ahora quiero hacer un arroz meloso, añado aquí el arroz, ¿vale? Que lo quiero meloso, que lo quiero caldoso, un poquito más de caldo, que lo quiero meloso, ¿vale? Ok. ¿Vale? El sabor del arroz está en el caldo. Si yo tengo el arroz seco, todo ese caldo ha pasado dentro del arroz. ¿Dónde está el sabor? Dentro del arroz. ¿Cómo nos comemos el arroz seco? Tragándolo. Lo masticamos poco. Con lo cual, hostia, le falta sabor. Con lo cual, ¿cuántas paellas por ahí os habéis comido que estén completamente secas como las que os habéis comido hoy? Poquitas. Todas tienen, no tienen la capita de colágeno por encima, ¿vale? Que le dicen grasita, no grasita. Oye. Y en los bordes siempre tienen un exceso de sofrito. No me gusta nada. Para que queden medio Dios, menos mira secos. aquí. ¿Por qué? Porque el restaurador no es gilipollas. Y sabe que si te sirve un arroz seco, a no ser que sea un psicópata como nosotros, ¿vale? No que sea un poco loco, vas a notar y percibir menos sabor. A no ser que mastiques bien el grano, te lo dejes en la boca y dejes que el sabor influya. Cuando pasamos al arroz meloso, que es el que tenemos aquí lo que tenemos ahora mismo es caldo. Ahora, probar este, dame los platitos, que os ponga un poquito, ¿vale? Aquí yo tengo caldo. Cuando yo pruebe este arroz, ¿vale? Lo que me va a pasar, ¿vale? Cuando yo pruebe este arroz, ¿quieres que te ponga un poquito? Sí.